Saludos chicos, bienvenidos a la clase de matemática, ¿no? Tenemos tema número 9, potencia de número racional. Bien, durante esta clase vamos a estar viendo algunas de las propiedades, la definición de lo que es potencia y también algunos parámetros que ustedes deben tener en cuenta, ¿no? Al desarrollar este tema. Como mencioné esta parte de aquí, la potencia o la potenciación permite escribir de manera simplificada el producto de varios factores. Es decir, recuerde que cuando hablamos de producto hablamos de multiplicación, ¿no? Cuando hablábamos de algunos factores, significa que en este caso tenemos pues, números que están multiplicando. La siguiente parte hace mención que la potencia del número racional se obtiene multiplicando la base por sí misma tantas veces como indica el exponente, ¿no? Recuerde que aquí tenemos en este pequeño gráfico que está aquí, tenemos que esto es la base, este es el exponente y el resultado es la potencia. Entonces eso tenemos en cuanto a esa parte. Ya, por ejemplo, en el caso de tener el volumen de un cubo, ¿no? De un cubo. Aquí si nosotros tenemos un pequeño cubito, ya, entonces recuerdo un poquito de más o menos de esta manera. Entonces aquí tenemos la base, en este caso que vale 1/2 de centímetros. También aquí vale 1/2. Y la altura también vale 1/2. Entonces, para poder expresar el volumen, lógicamente tenemos que multiplicar 1/2 por 1/2 por 1/2 3 veces, ¿no? Y el resultado nos da aquí. Entonces, significa que tenemos 1/8 centímetro cúbico de volumen. Entonces, son cosas que vamos a necesitar en el futuro como estudiante, que usted tiene que saber resolver problemas, ¿no? Algunos tipos de problemas vamos a necesitar con eso. Matemáticamente, aquí se define lo que es, en este caso, la potencia de un número racional. Menciona así A sobre B, en este caso el número racional. Ya, ¿por qué? Porque aquí dice elemento del número racional. Recuerda que la letra Q es o representa el conjunto de los números racionales. Si A B es elemento del conjunto de los números racionales y N es un número natural, entonces la expresión que tenemos aquí ya queda expresada de la siguiente manera, ¿no? A sobre B elevado a la N ya se va a multiplicar N veces, aquí N veces. O sea, A sobre B multiplicado por A sobre B por A sobre B. Y así sucesivamente, cuantas veces nos diga N. Si N dice 5, usted aquí va a tener 5 expresiones. Sería 1, 2, 3, por acá estaría 4 y 5 expresiones que se están multiplicando. Si A solamente dice eh, necesitamos solamente 3, ¿no? Necesitamos solamente 3. Entonces ya en este caso aquí tendría 3 elementos, ¿no? Aquí no tendría mucho. Entonces eso en cuanto al tema, ¿no? O la definición en este caso de lo que es un número racional que esté elevado a una potencia. En cuenta esta parte. Ya, y aquí tenemos algunos ejemplos que vamos a estar lógicamente analizando un poquito y resolviendo también y explicando, ¿no? el procedimiento. Ya. Por ejemplo, aquí tenemos tenemos 2/3 está elevado al cubo, ¿no? Eso significa que la base, que es 2/3, se multiplica 3 veces. Aquí está una vez, aquí está 2 veces, aquí está 3 veces. Ya recuerde que en la multiplicación usted multiplica numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Es decir, multiplica 2 por 2, 4, por 2, 8. Y ese 8 está aquí, ¿no? Y también puede estar elevado así, ¿no? En forma de potencia. O sea, como está multiplicado 3 veces, quedaría 2 elevado al cubo. Ya. Y en la parte de abajo,
la parte de abajo multiplica a sí mismo, ¿no? 3 multiplicado por 3, ya sería en este caso 27, ¿no? 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces tenemos el 27 aquí. Y lógicamente, si quiere representar como potencia, también sería 3 al cubo. Entonces, eso es lo que significa, ¿no? El ejemplo B es similar, pero tiene que tener en cuenta un parámetro, ¿no? ¿Cuál es ese parámetro? En este caso que la base es una base negativa. Aquí tenemos una base negativa 2/5, ya está elevado, en este caso, al exponente 3, ¿no? Eso significa que la base junto con su signo, o sea, 2/5, ya se multiplicarían 3 veces, ¿no? Entonces aquí tiene que tener muy en cuenta cómo está multiplicando la ley de signos. Entonces recuerden que la ley de signos para la multiplicación, ¿no? Entonces, en clases anteriores hemos mencionado, ¿no? Si se multiplica, en este caso, signos iguales, dos expresiones con signos iguales, usted va a tener como respuesta un resultado positivo. Si se multiplica, es decir, aquí tenemos menos, ¿no? Pero bueno, aquí ley de signos. Tenemos ley de signos. Ya. Entonces le decía, si usted multiplica, es decir, un positivo multiplicado por un positivo, el resultado le sale positivo. Es un negativo multiplicado con un negativo, también le sale positivo. Entonces, en otras palabras, si se multiplica signo igual, siempre da positivo. Pero si multiplican signos diferentes, si un positivo multiplicado con un negativo, eso le da negativo. O al revés, ¿no? Un negativo multiplica con un positivo, eso le da negativo. Entonces, ese tema tenemos que tener en cuenta ya a la hora de multiplicar. Entonces, por eso es que aquí usted tiene lo siguiente, ¿no? Multiplica numerador con numerador, 2 por 2, 4, y por 2, 8, ¿no? Aquí tenemos 8. Multiplica 5 por 5, 25, y por 5, 125. Entonces, ahí tenemos 125, ¿no? Ahora, ¿por qué queda negativo? Porque el signo se multiplica 3 veces. El signo que está aquí, este signo, se multiplica 3 veces. Hay 3 signos negativos, o sea, menos por menos le queda más. Y este más vuelve a multiplicar con este menos, ¿no? Entonces el resultado le queda menos. Por eso aquí tenemos el signo negativo, ¿no? Ya. O eso es en cuanto a esta parte, ¿no? Que hay que tener muy en cuenta en el proceso que usted va desarrollando. ¿Ya? Aquí tenemos algunas de las propiedades de los números racionales. En este caso, con respecto a la potencia, ¿no? La potencia también tiene algunas de las propiedades que hay que tener muy en cuenta, ya que esto nos facilita, en este caso, para el proceso, ¿no? Podemos llegar a una respuesta con mayor velocidad, ya, y saltándonos algunos pasos. Entonces, aquí tenemos el primero. El primer, en este caso, la propiedad es cuando usted tiene una potencia negativa, ¿no? Es decir, aquí tiene una potencia negativa, ya aquí está una base que es esta A sobre B, y esa base está elevada a una potencia negativa, un número negativo. ¿Qué es lo que va a hacer? Dice ahí, simplemente usted, cuando tenga de esa manera, va a invertir, en este caso, la base, ¿no? Es decir, la B va a pasar como numerador, ya la B, y la A va a pasar como denominador, ¿no? Entonces, eso se refiere, ¿no? Entonces, aquí, esta B pasó arriba, y esta A que está aquí pasó abajo, ¿no? Entonces, y el exponente se hizo positivo, este exponente de aquí es positivo, se hizo positivo. Entonces, ese dice la propiedad. Cuando tenga ese caso, por ejemplo, aquí está ya con número, en este caso una fracción, tengo 2/3, ¿no? Elevado a un exponente negativo, que es en este caso -4,
¿Qué es lo que va a hacer? El 3 paso arriba, aquí tenemos el 3, ya, y el 2 paso abajo, acá tenemos el 2. Y el exponente se vuelve positivo, ¿no? Lógicamente aquí, cuando tiene 3 elevado, perdón, 3 medios elevado a la 4, aquí tenemos 3 medios elevado a la 4, significa que 3 medios usted ya tiene que multiplicar 4 veces, ¿no? Es decir, aquí multiplica 3 medios, de nuevo 3 medios, de nuevo 3 medios. ¿Cuántas veces? Lo que diga el exponente. El exponente no dice 4 veces, ¿no? Entonces aquí multiplica. Como es positivo, no tenemos que preocuparnos por el signo, ¿no? 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. Entonces el numerador queda 81. Ahora el denominador, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Entonces queda 16 la respuesta que tiene aquí. Entonces esa es una de las propiedades, ¿no? Esta es la primera propiedad que hemos analizado. Aquí también tenemos, tiene varias propiedades. Aquí tenemos la segunda propiedad. Ya, cuando usted es referente a, en este caso, al exponente, ¿no? Es el mismo caso anterior, pero sin embargo hay que tener mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces ya no se coloca aquí el exponente 1, ¿no? Porque, mire, aquí tenemos elevado a un exponente 1. Ya, aquí tenemos elevado a un exponente, la base está elevado a un exponente 1, pero este 1 es negativo. Como es negativo, entonces hay que invertir, ¿no? La base. El A pasa abajo y la B pasa arriba. ¿Ya? ¿Y qué pasó con el exponente? Entonces, como es negativo, acá se hizo positivo y quedaría así. Entonces, al no ver aquí, usted no ver este número, puede asumir que pasó algo ahí, ¿no? Pero sin embargo, todo número, toda expresión, o todo A sobre B, en este caso que representa el número real, tiene como exponente la unidad. Usted tiene que asumir eso, ¿no? Tiene como exponente la unidad. Entonces aquí ya está de más decir que el menos 1 se transformó, en este caso al invertir, en 1 y ya no se coloca, ¿no? De forma visible. Usted tiene que asumir eso, que ahí está este número, ¿no? Es decir, allí usted tiene que asumir que está ese número. Esa es la propiedad número 2. La propiedad número 3, en este caso, hace énfasis cuando usted tiene una base elevado a un número, en este caso el número neutro, que es 0, ¿no? Cuando usted tiene ese elevado número neutro 0, no importa en este caso la expresión que esté aquí en el interior, no importa el número racional, en este caso puede ser positivo o negativo, usted va a tener como respuesta la unidad. Aquí un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una base negativa, 3 quintos elevado a la 0 igual a 1. Ya puede ser positiva también, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 2 séptimos, ¿ya? Pero 2 séptimos elevado a la 0, usted concluye que eso es 1, ¿no? Otro ejemplo, puede ser 2 séptimos negativos, ¿ya? Elevado a la 0, usted concluye que es 1. Entonces, eso es en cuanto a la tercera propiedad. La cuarta propiedad eh, hace referencia cuando usted tiene, en este caso, potencia 1, ¿no? Es decir, ya no es el 1 negativo, sino el 1 positivo. Ya, cuando tenga de esta manera, tiene que estar consciente de que toda base, es decir, todo A sobre B elevado a la 1 va a tener el mismo valor, si sea positivo o negativo. Por ejemplo, aquí tenemos un número positivo que es 2 séptimos elevado a la 1 y como resultado nos da 2 séptimos. Si hubiera sido 2 séptimos, en este caso negativo, ya, y este elevado a la 1, usted va a obtener como resultado el mismo 2 séptimos, pero negativo, ¿no? A eso me refiero. Entonces, eso es cuando usted tiene elevado a la potencia 1. La quinta propiedad hace referencia cuando usted, en este caso, tiene dos números, en este caso un A sobre B y el otro número A sobre B, puede ser más, ¿no? 3, 4 números.
ya, pero que tengan la misma base y los exponentes sean diferentes. Ya, ¿qué es lo que debe realizar? Por ejemplo, aquí tenemos la misma base, A sobre B. Ya, acá A sobre B, los dos están multiplicando, pero aquí tiene un exponente N y acá tiene un exponente M, ¿no? Se coloca una sola de las bases y se suman los exponentes. Eso es cuando hay una multiplicación. Recuerde que aquí está multiplicando, ¿no? Está multiplicando. Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta. Y aquí tenemos un ejemplo para que usted pueda ver, ¿no? Ya, aquí tenemos la base 2 tercios. 2 tercios. Ya. Entonces aquí tenemos la base 2 tercios. Acá también tenemos 2 tercios. Están multiplicándose, pero acá tiene exponente 2 y acá tiene exponente 3, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos una sola base. Aquí hemos colocado 2 tercios, una sola base. Pero ¿qué vamos a hacer con el exponente? Este exponente va a pasar acá y este va a pasar acá, pero a sumar, ¿no? O sea, van a sumar 2 más 3 y 2 más 3 es 5, ¿no? Recuerden que si usted tiene, en este caso, 2 tercios elevado a 5, significa que 2 tercios se multiplica 5 veces, ¿no? 2 tercios multiplicado por 2 tercios por 2 tercios multiplicado por 2 tercios y multiplicado por 2 tercios, 5 veces. Se multiplica 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Eso es lo que tiene aquí. Ya, 32. Y acá 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81, 81 por 3, 243, y eso es lo que tiene aquí. Y también puede quedar aquí expresado esta parte de aquí en forma de exponente. A eso se refiere cuando usted tiene bases iguales pero exponentes diferentes, ¿no? Lo que le mencionaba es que usted también puede tener, es decir, más números, ¿no? Por ejemplo, aquí puede tener un medio, ya, elevado al cuadrado. Aquí tiene un medio, ya, elevado al cubo. Y aquí, recuerden que aquí el puntito significa que está multiplicando, acá multiplicando. Y aquí solamente tiene un medio, ¿no? Así. Entonces usted, lo primero que tiene que asumir, en este caso, que este aquí que no tiene exponente, tiene como unidad, ¿no? En este caso, un exponente 1. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Como veo que está multiplicando y tiene la misma base, coloco en este caso el medio y sumo los exponentes. O sea, sumo el 2, sumo este 2 que está aquí, sumo con el otro 3 y sumo con el 1 que está acá, ¿no? Más 1. Entonces, en realidad lo que me va a quedar es un medio elevado 2 más 3, 5 más 1, 6. Eso significa que el 1 se va a multiplicar 6 veces, es decir, va a quedar 1, y el 2 se va a multiplicar 6 veces, ¿no? Por sí mismo. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Ya, creo que sale 64, ¿no? Ya, entonces 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, y 32 por 2, 64. Sería la respuesta, ¿no? Si en caso que usted tuviera más de dos números, más de dos fracciones, puede tener más fracciones, no puede tener 4 o 5 fracciones. El procedimiento es el mismo, ¿no? En este caso tiene que sumar. Si en este caso tiene potencia con la misma base, pero ya no está multiplicándose la base, la propiedad 6 nos dice que están dividiéndose. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer cuando están dividiendo? Ya menciono aquí que los exponentes n y m tienen que restarse, ¿no? Así, en ese orden. Es decir, del dividendo, el exponente del dividendo tiene que restar al divisor. No puede cambiarse orden, ¿no? O sea, primero después poner m, ya, es decir, aquí m y después n, ¿no? Entonces eso no sería válido, ¿no? Entonces recuerde que va en el mismo orden. Entonces aquí tenemos 2 tercios dividido por 2 tercios, pero aquí tiene exponente
Ya, 2/3, y acá, aquí tiene 2/3, acá también tiene 2/3, pero aquí tiene exponente 7 y aquí tiene exponente 3, ¿no? Como están dividiendo, son la misma base, hacemos la resta de los exponentes, es 7 menos 3. 7 menos 3 es 4, ¿no? Entonces aquí me queda 2 a la 4 y en el denominador también me queda 3 a la 4, ¿no? Ya, entonces, si usted quiere multiplicar, tiene que multiplicar el 2 4 veces, sería 16, y el 3 multiplica 4 veces por sí mismo, ¿no? Me queda 81. Ese es el primer ejemplo, ¿no? Ya. El otro ejemplo que tenemos aquí, ya, en este caso, lo que tenemos nosotros aquí es 3/5, ya, y tenemos 2/7, ¿no? Entonces, por propiedad, usted, como tienen el mismo exponente, lo que se hizo para llegar a esta respuesta es que se colocó así, ¿no? Porque tienen el mismo exponente. 3/5 dividido para 2/7, ¿ya? Y elevado al cubo, ¿no? ¿Por qué al cubo? Porque en los dos tenía el cubo, ¿ya? Entonces, como hay una división, recuerda, aquí hay una división, entonces lo que se hace es invertir, ¿no? Invertir. Entonces me quedaría de la siguiente manera aquí. Entonces tengo 3/5 aquí y acá invierto y me queda una multiplicación. Entonces me quedaría por 7/2 elevado al cubo, ¿no? Entonces esto me va a quedar 3 por 7, 21, ya, y 2 por 5, 10. Y eso elevado al cubo, ¿no? Eso significa que usted tiene que multiplicar 21 3 veces y el 10 3 veces, ¿no? Entonces le quedaría un resultado aquí. ¿Ya? Entonces el resultado aquí, A sobre B, una fracción, ¿no? Eso es en cuanto a la propiedad que tenemos, en este caso la propiedad número 6. La propiedad número 7 hace referencia cuando tiene potencia y potencia, ¿no? Es decir, una vez que tiene elevado a una potencia, nuevamente tiene elevado a otra potencia, ¿no? ¿Cómo se procede allí para el procedimiento de eso? Hace mención que se coloca una sola vez la base, pero estos exponentes que están aquí se los multiplica, ¿sí? Se los multiplica. Si está multiplicado, el puntito significa multiplicación, ya n por m. Entonces recuerda que iba a multiplicar, no importa el orden, no, recuerda que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Aquí tenemos un ejemplo. Ya. Tenemos 3/4, está primero elevado a la 2 y luego usted eleva a la 4. Entonces lógicamente multiplico, ¿no? 2 por 4, 8. Y aquí tenemos elevado a la 8. Eso significa que tiene que multiplicar 3 veces, perdón, 8 veces el 3, ¿no? Se multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 por 3 y así sucesivamente 8 veces. Y en el denominador hace lo mismo, ¿no? Multiplica 4 por 4 por 4 por 4. ¿Cuántas veces? 8 veces. Ya, ahí usted llegaría a un resultado. Ya en sí quería solo multiplicar. Lo mismo acá tiene un tercio, que la base un tercio. Y ese un tercio está elevado al cubo y luego al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Dice multiplica, coloca una sola vez la base, que es, aquí hay un pequeño error, aquí es un tercio. Un tercio. Ya coloco una sola vez la base un tercio y multiplico el exponente, que es 3 por 2, 6. Aquí sería 6. Eso significa que el 1 te eleva a la 6 y el 2 y el 3 también te eleva a la 6, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a esta parte aquí. Ya. Entonces ya aquí ya nos saldría esta respuesta, habría que multiplicar. Ya. Entonces el error está aquí, ¿no? Entonces el error está aquí, cambiar aquí.
sería un medio. Ahí sí saldría esta respuesta. Entonces, para que no haya esa confusión. Ya. Ese es en cuanto a las propiedades. Aquí hay una propiedad que tiene relación, en este caso, lo que son las potencias con las raíces, ¿no? Si usted tiene una potencia, en este caso, la potencia que yo tengo, es de base racional, ya, base racional, o sea, esta base de aquí representa una fracción, ¿no? Es decir, un 2/5, pongamos así, 2/5, una fracción cualquiera, ya, pero el exponente también es una fracción, quizás aquí pongamos 3/4, representa una fracción aquí. Entonces, cuando tenga así una base, tenemos que hacer lo siguiente, dice, tenemos que colocar la base, elevar en este caso, ya, a un exponente n, que sería el numerador que está acá, y el índice que va aquí sería el denominador que está aquí. Entonces, eso es lo que se muestra en los ejemplos que vamos a observar aquí. En la primera, la A. Ya, A, vamos a hacerlo aquí. A está elevado a 5 medios. Perdón, a la 1 medio. Ya, 5 elevado a la 1 medio. Entonces, lo que me dice la propiedad, ya, recuerda que la propiedad me dice que se va a convertir en una raíz, ya, donde perdón, aquí 1 medio, donde este número que está aquí, el 5, va como radicando, ya, este 2 que está aquí, y aquí, y este 1, y aquí. Lógicamente aquí no pone el 1 porque usted tiene que asumir que hay un 1 aquí, ¿no? Hay un 1. Usted tiene que asumir que tiene exponente 1, ¿ya? Y el índice más inferior que nosotros tenemos, recuerden que cuando tiene una raíz cuadrada, por ejemplo, dice usted raíz cuadrada de 49, usted significa que aquí hay un 2, está sacando raíz cuadrada. No se coloca ese 2, no se asume que eso está ahí. Ya cuando es raíz cúbica, raíz cuarta, quizás ahí se coloca, ¿no? Pero ahí usted asume que hay un 2. Entonces aquí también tiene que asumir que hay un 2, ¿no? Ya, eso es en cuanto al ejemplo número A. Si nosotros analizamos lo mismo, el ejemplo número B, el ejemplo número B hace mención que nosotros tenemos, en este caso, un número, en este caso 3, ya, elevado a la 2/3. Entonces, esto va a quedar lo siguiente, se va a convertir en una raíz donde el 3 que está aquí, este 3 va enradicando, ya, este 2 que está aquí va como exponente, ya, y como índice nosotros tenemos al 3 que está acá abajo, ¿no? Entonces aquí irían 3. Entonces tenemos ahí raíz cúbica de 3 elevado al cuadrado, ya. Entonces eso es en cuanto al ejemplo que tenemos ahí, ¿no? Lo mismo en la C, es un caso similar que usted tiene. Ya, aquí en la C es un caso similar. Lo que tenemos es 4/5 elevado, en este caso, a la 6/7. Entonces, eso se va a convertir en una raíz de la siguiente manera, ¿no? Ya. Entonces, el número, en este caso, va en la parte interna, ya, como radicando, ya. Ahora, recuerde que el número de aquí, arriba, que está en el numerador, va como exponente, pues. O sea, este número 6
va como exponente, entonces lógicamente que aquí tenemos que utilizar un paréntesis para decir que todo está elevado a la 6, ¿no? Y el 7 que está acá va como radicando, ¿no? Este 7, perdón, va como índice de la raíz. Entonces ya me queda de esta manera, ¿no? Entonces ahí queda representado. Entonces ese es cómo aplica usted la propiedad, ¿no? Ya. Algo que también muy relacionado que tenemos, recuerde que los números en este caso, las expresiones decimales, están representados ya aquí en forma decimal. Recuerde que se puede transformar en fracción. Entonces, cuando tenemos elevado a un exponente, lógicamente nosotros multiplicamos las veces que diera el exponente. Aquí el exponente me dice 3, significa que la base, que es 0.25 centésimos, multiplica 3 veces. Una vez, 2 veces, 3 veces. Ya el puntito nos indica la multiplicación, ¿no? Y como resultado tenemos esto. Ya, recuerde que habíamos enseñado la multiplicación. El resultado, ya para la multiplicación debe tener la misma cantidad de decimales sumados, ¿no? Que están aquí. Ya, aquí tenemos 2 decimales, acá 2 decimales, acá 2. Entonces, sumado estos, ya nos da en este caso 6, ¿no? Entonces, por eso aquí tenemos un decimal, 2 decimales, 3, 4, 5, 6 decimales, por si acaso. Entonces, eso en cuanto a la clase del tema número 6. Esperemos que algunas dudas que haya tenido queden claras. Entonces, de mi parte, nos vemos en la próxima clase. Gracias.